So I only have one question. Solo hay una pregunta, That means everyone is understanding everything. lo que quiere decir que todos están entendiendo todo. So the question, La pregunta, how does Paul interpret the Torah in his letters? ¿cómo interpreta Pablo el Torah en sus cartas? Because he says Jesus saves us from the law. Porque dice que Jesús nos salva de la ley. Okay? Bien, I thought there was going to be more. yo creí que iba a haber más. First of all, I would clarify Primero que nada quiero aclarar that I don't think Paul is interpreting Torah. que no creo que Pablo está interpretando el Torah. He's trying to apply Torah to the conversations of his day. Está tratando de aplicar el Torah a las conversaciones de su día. And the Torah that he is applying is based on how people in his day are understanding it. Y el Torah que está aplicando está basado en la manera de que ese pueblo lo entiende. Paul is working in his context. Pablo está trabajando en su contexto. The Pharisees had turned the Torah into something legalistic. Los fariseos habían convertido el Torah en algo legalista. That's not what it was in the Old Testament, Y eso no es lo que era en el Antiguo Testamento. but that's what they had turned it into. Pero en eso lo habían convertido. So they were treating it as if it were law of a sort. Así que estaban tratándolo como si fuera un tipo de ley. And so we can understand the idea that Jesus is saving them from that sort of view of the Torah, Así que se puede entender que Jesús lo estaba salvando de ese tipo de vista del Torah. because they thought that by doing the works of the Torah, Porque ellos pensaban que haciendo las obras del Torah, that they had everything they needed to go and be in God's favor and be with God. que ellos tenían todo lo que se necesitaba para ir a estar en el favor de Dios y estar con Dios. In other words, they still believed they had to earn their way. De otra manera, seguían pensando que podían ganarse el camino. And Jesus saves them from that Y Jesús los salva de eso because it's by grace that we are saved, porque es por gracia que somos Through salvos faith. a través de la fe, not by works. no por obras. Okay, so always Paul is having a conversation in his time. Así que siempre Pablo está teniendo una conversación en su tiempo. And it's important to understand that conversation, Y es importante entender esa conversación, but it is in a context. pero es en un contexto. So I hope that helps. Espero que eso les ayude. So we're into our last session. Ok, vamos con nuestra última sesión. And so we're trying to look at some of these trajectories. Así que estamos tratando de ver algunas de estas trayectorias. The works of the law was a New Testament trajectory, Las obras de la ley eran una nueva trayectoria, una trayectoria del Nuevo Testamento. but now I'm turning attention to the trajectories we have today. Pero ahora estoy tratando de cambiar nuestra atención a las trayectorias que tenemos hoy. There are many issues in society and the church today that are controversial. Hay muchos asuntos en la sociedad hoy que son Controversial, controversiales. yes. And that involves things that are very close to your home here, immigration. Y eso tiene que ver con muchas de las cosas que está cerca de su casa aquí. Migración It's a difficult social issue. es un asunto social difícil. We have some of them in the United States. Tenemos algo de eso en Estados Unidos. Christian nationalism. Nacionalismo cristiano. We have questions about practices such as abortion. Tenemos preguntas acerca de prácticas como el aborto. We have controversies about lifestyles Tenemos controversias acerca de estilos de vida and gender issues. y asuntos de género. We have controversies about women's role in the church, Y tenemos controversias acerca del papel de la mujer en la iglesia. issues about divorce and remarriage. Asuntos acerca de divorciarse y casarse de nuevo. That's the kind of thing I'm referring to. A ese es el tipo de cosas que me estoy refiriendo. I'm calling those social Le issues. estoy llamando a eso cuestiones sociales. I'm not going to deal with each of them, certainly, Y no voy a tratar con cada una de ellas ciertamente. but I want to talk about how we can address them, Pero voy a hablar de cómo podemos dirigirnos a ellas. and more specifically, what role the Torah has in addressing them. Y más específicamente, qué papel tiene el Torah en referirse a ellas. It's very understandable Es muy entendible
that people want the Bible to weigh in on these social issues. Que la gente quiere que la Biblia tenga peso o un punto de vista sobre estos asuntos. People don't just want to speak on their opinions that they have, La gente no quiere solamente hablar de las opiniones que ellos tienen, recognizing that they don't have any authority. reconociendo que ellos no tienen ninguna autoridad. They would prefer to try to bring God's authority to the subject. Prefiriendo traer entonces la autoridad de Dios al asunto. So they would like to be able to say, the Bible says this, and therefore here's what I believe. Y quieren poder decir, la Biblia dice esto, por lo tanto, esta es mi opinión. That's understandable. Es entendible, It's even commendable, hasta es honorable, es bueno, es as alabable. long as we are using the Bible well. Mientras estemos usando la Biblia bien. That's the challenge. Ese es el reto. Now, when we talk about using the Bible well, Ahora, cuando hablamos de usar la Biblia bien, that means we have to understand what the different sections of the Bible are doing. eso quiere decir que tenemos que entender lo que las diferentes secciones de la Biblia están haciendo. And Torah is one of those Y el sections. Torah es una de esas secciones. So here's the question. Así que esta es la pregunta. Can we use the Torah ¿Podemos usar el Torah to inform these social issue discussions? para informar las discusiones de asuntos sociales? Can we draw from the Torah to say, here's what the Bible teaches? Podemos sacar del Torah para decir esto es lo que la Biblia enseña. You see the problem? ¿Cuál es el problema? We might readily say, the Bible teaches we shouldn't murder. Ciertamente podemos decir, la Biblia enseña que no debemos matar, asesinar. That makes a lot of sense. Tiene mucho sentido. But that's in the Torah, Pero eso está en el Torah, which also has things like you shouldn't eat pork. que también tiene cosas que como que no debes de comer puerco. You should wear tassels on your Y garments. debes traer estas franjas, barbillas en la ropaje. So why are those different? Así que, ¿por qué son diferentes? If you can do it if at one place it's God's command, Si en un lugar es la orden de Dios, then why aren't the others God's command? entonces ¿por qué las otras no son la orden de Dios? Again, this is the issue of consistency. Una vez más, este es el asunto de consistencia. We can only use the Torah with the authority of God Solamente podemos usar el Torah con la autoridad de Dios if we are using it the way it was intended to be used. si lo estamos usando de la manera que se pretendía que fuera usado. Otherwise, we're abusing it De otra manera, estamos abusando de él and we're violating the third saying again, y estamos violando el tercer dicho otra vez, taking God's name in vain. tomando el nombre de Dios en vano. So how do we decide what we can use from the Torah as opposed to what we won't use? ¿Cómo podemos decidir lo que podemos usar del Torah a diferencia de lo que no podemos usar? And here I think we have to be very hard on ourselves, Y aquí creo que tenemos que ser muy duros con nosotros mismos, very disciplined, muy disciplinados, because we really would like to grab those verses that would say what we want to say. porque realmente nos gustaría agarrar esos versos que dicen, para que digan lo que queremos decir. But if you can't do it with all of the Torah, Pero si no lo puedes hacer con todo el Torah, you can't do it with any of the no Torah. lo puedes hacer con ninguno del Torah. If the Torah is designed to give us wisdom Si el Torah se supone que está diseñado para darnos sabiduría and not proof texts, y no textos que así agarrados uno por uno, then we are happy to use it for wisdom entonces estamos contentos en usarlo para sabiduría and should absolutely avoid using it for proof texts. y debemos evitar absolutamente agarrar textos individuales. So an example that I used earlier, Así que un ejemplo que utilicé anteriormente, if we are arguing about pacifism and warfare, si estamos hablando de pacifismo y de guerra, can you go to the Torah? puedes ir al Torah, Can you say that the Bible teaches you shouldn't kill, so we can't do war? puedes decir que la Biblia nos enseña que no debes matar, por lo tanto no debes hacer la guerra. That would be a misuse. Eso sería un uso incorrecto. The Bible can't weigh in on that. La Biblia no puede dar su opinión sobre eso. You can't turn that verse
to your own use. No puedes agarrar y tornar ese verso para tu propio uso. We cannot treat God as the God of my cause. No puedes tratar a Dios como el Dios de mi causa. As admirable as your cause might be, Tan admirable como pudiera ser tu causa. we can't treat the Bible as the Bible of my cause. No podemos tratar a la Biblia como la Biblia de mi causa. No matter how wonderful your cause might be. Sin importar cuán maravillosa pudiera ser tu causa. Does the Bible speak to our social issues? Habla la Biblia de nuestros asuntos sociales. Think about it. Think in your head what you would say. Piensen en su cabeza, piensen qué dirían. I've had to struggle with this one quite a bit. He batallado con esto bastante. And I would say Y yo diría that the Bible can inform us que la Biblia nos puede informar with certain con perspectives, ciertas perspectivas, but in most cases, pero en la mayoría de los casos it's not going to solve the problem. no va a resolver el problema. Because that's not what the Bible is designed to do. Porque no es para eso, la Biblia no está diseñada para hacer eso. The Bible was not given to us to solve all of our issues, La Biblia no nos fue dada para resolver todos nuestros problemas, whether they're social issues or theological issues. ya sean asuntos sociales o asuntos teológicos. It's not what the Bible was given for. No es para eso que nos fue dada la Biblia. The Bible is helping us to understand God's plans and purposes. La Biblia es para ayudarnos a entender los planes y propósitos de Dios. And we observe how he worked with Israel. Y observamos cómo trabajó con Israel. We observe the covenant that he made with them. Y observamos el pacto que él hizo con ellos. We observe how he helped establish order for them under that covenant. Observamos cómo él ayudó a establecer orden para ellos bajo ese pacto. And as we observe, we learn about God's carrying out his plans and purposes. Y mientras observamos, vemos cómo Dios lleva a cabo sus planes y propósitos. And this informs us about how God works in the world. Y esto nos informa cómo Dios trabaja en el mundo. It does not dictate to us No nos dicta how we should solve our social issues. cómo debemos resolver nuestros asuntos sociales. The Bible is not going to solve the question of immigration, La Biblia no va a resolver el asunto de migración, though it may give us some wisdom aunque podría darnos sabiduría to inform our thinking. para informar nuestro pensamiento. The importance about caring for La others. importancia de cuidar de los demás. But these are aspects of wisdom Estos son aspectos to de bring sabiduría order. para traer orden. It's not going to give us rules by which to develop policy. No nos va a traer reglas de las cuales podemos desarrollar una política. We get to other issues such as women in positions of ministry, Llegamos a otros asuntos como mujeres en posición de ministerio. and both sides of that question Y ambos lados de esa pregunta try to commandeer biblical verses intentan comandar o dirigir los versos to bíblicos support their opinion. para apoyar sus opiniones. And both sides Y ambos lados are often guilty of neglecting the context. son a menudo culpables de dejar de lado, ignorar el contexto. And so we end up with two opinions Así que terminamos con dos opiniones, arguing with each other, different viewpoints, discutiendo con uno con otro diferentes puntos de vista, and each throwing their favorite Bible verses at each other, y cada uno tirando sus versos favoritos de la Biblia al otro, all without understanding what the Bible is doing, todo sin entender qué está haciendo la Biblia, and especially misunderstanding what the Torah is doing. y especialmente entendiendo mal lo que el Torah está haciendo. We cannot use the verses of the Torah as if they are God's commands, No podemos usar los versos del Torah como si fueran la mandamiento de Dios, because Torah is not commands. porque el Torah no son mandamientos. We cannot draw something from the Torah and say, this is God's perspective. No podemos sacar algo del Torah y decir, esta es la perspectiva de Dios. It is God's perspective for Israel in their Es la context. perspectiva de Dios para Israel en su contexto. But we're not in that covenant. Pero ya no estamos en ese pacto. We're not in that world. No estamos en ese mundo. We're not in that No context. estamos en ese contexto.
The Torah is not universal for everyone at all El times. Torah no es universal para todos en todo tiempo. It is situated. Está situado. So we have to be careful about using it. Así que tenemos que ser cuidadosos al usarlo. Do not make your case on a social issue No armes tu caso en un asunto social using verses from Torah. usando los versos del Torah. Because all that we've learned in this course is that we cannot do that consistently. Porque todo lo que aprendimos en este curso es que no podemos hacer eso consistentemente. This is hard Esto es difícil. because, first of all, it's something that we're used to doing. Porque primero que nada es algo que estamos acostumbrados a hacer. Second of all, because then we say, well, then how can I go about trying to give a biblical view of my cause? En segundo lugar, nos quedamos diciendo, bueno, entonces, ¿cómo puedo ir dando un punto de vista bíblico acerca de mi causa? And thirdly, then what in the world do I do with the Torah? Y en tercer lugar, ¿y entonces qué hago con el Torah? Opens up all kinds of questions. Abre todo tipo de preguntas. If the Torah is giving wisdom, Si el Torah está dando sabiduría, even though it's wisdom that is relative to Israel's context, aunque sea sabiduría relacionada con el contexto de Israel, it's wisdom that we can try to learn from. es sabiduría de la cual debemos tratar de aprender. But that forces us to look beyond the individual sayings. Pero eso nos lleva a ver más allá, nos obliga a ver más allá de los dichos individuales. Not just the principles that might be behind those individual sayings, No solo los principios que podrían estar detrás de esos dichos individuales, but to the value of wisdom that they reflect. sino el valor de la sabiduría que estos reflejan. All scripture is inspired, Toda escritura es inspirada, but that means that all of the Torah contributes to this wisdom. pero eso significa que todo el Torah contribuye a esta sabiduría. It doesn't mean that we have to figure out a principle involved with wearing tassels on our garments. No quiere decir que tengamos que buscar o inventar un principio para acerca de traer las franjas que usan los judíos en las ropas. We are trying to learn from the wisdom that's reflected in the Torah. Tenemos que tratar de aprender de la sabiduría que está reflejada en el Torah. So here, what I have to say about social issues today Así que lo que tengo que decir acerca de los asuntos sociales hoy is that for the most part, you should be very careful to think that you could use Torah to solve them. es que principalmente tienes que ser muy cuidadoso en pensar que puedes usar el Torah para resolverlos. And with any other passage of scripture that you might be inclined to use that's not Torah, Y con cualquier otro pasaje que estés inclinado a usar que no es el Torah, you have to think about what kind of literature that is and how that might be situated. tienes que pensar qué tipo de literatura es y cómo está situada. I'm urging you to caution Les estoy invitando, exhortando a que tengan cuidado. instead of being Christians standing on either side of the aisle throwing Bible verses at En each vez other. de ser cristianos que está uno al otro lado del pasadizo tirándose bibliazos uno al otro. The new Speaker of the House in the United States El nuevo que da los mensajes en la casa de Estados Unidos, en el gobierno, the head of the Senate, no, the House of Representatives, right? el que preside la Casa de Representantes del Senado, Self-identifies as a Christian. se identifica a sí mismo como cristiano. And there are many reasons why we should be glad of having a Christian in that position. Y hay muchas razones por las cuales podríamos no estar contentos de tener un cristiano en esa posición. But when reporters ask him about his worldview, Pero cuando los reporteros le preguntan acerca de ese punto de vista mundial, he held up his Bible él levantó su Biblia, and he said, "This is my worldview." dijo, este es mi punto de vista mundial. And I went, Y yo dije, "The Bible is not a worldview. la Biblia no es un punto de vista mundial, It's not what it is." no es lo que es. You can try to extract a worldview from the Bible, Puedes tratar de sacar el punto de vista mundial de la Biblia,
But the odds are good that you're going to have lots of culturally dictated elements in there. Pero el asunto va a ser es que de seguro vas a terminar con un montón de problemas culturalmente individuales o equivocados ahí. Having God's word is too great a gift Tener la palabra de Dios es un regalo muy grande to risk treating it wrongly. para arriesgarnos en tratarla incorrectamente. And that doesn't mean we go the other direction and don't use it at all because we're too afraid to make a mistake. Y eso no quiere decir que vamos a ir a la otra dirección y tener miedo de usarla para no cometer un error. It just means we have to discipline ourselves to caution. Eso quiere decir solamente que tenemos que disciplinarnos nosotros mismos a ser cautelosos. Social issues today cannot be solved by throwing Bible verses. Los asuntos sociales de hoy no pueden ser resueltos tirando versos bíblicos. They have to be resolved by the community of God's people using wisdom. Tienen que ser resueltos por la comunidad del pueblo de Dios usando sabiduría. And wisdom comes not only from Scripture, Y la sabiduría viene no solo de la Escritura, of course, read properly, por supuesto leída correctamente, it comes from God's Spirit. viene del Espíritu de Dios. And our Christian communities Y nuestras comunidades cristianas need to be seeking what wisdom the Bible legitimately gives, tienen que estar buscando qué sabiduría la Biblia legítimamente da, but also what wisdom the Spirit gives. pero también qué sabiduría el Espíritu da. As we try to make difficult decisions in complicated Mientras contexts. tratamos de tomar decisiones difíciles en contextos complicados, It's the community es la comunidad that needs to work together que necesita trabajar junto to try to answer some of these difficult questions. para tratar de resolver algunos de estos asuntos difíciles. It doesn't help for both sides to be using Bible verses incorrectly to try to build their case. No ayuda para ninguno de los lados tratar de usar versos incorrectamente para tratar de armar su caso. Some people also find a trajectory in what's called moral theology. Algunas personas también encuentran una trayectoria en lo que se llama teología moral. This is a view that the Bible somehow functions to give us a moral system. Esto es que se cree que la Biblia funciona de una manera para darnos un sistema moral. And again, the Torah is often used in that way. Y a menudo, una vez más, el Torah es usado de esa manera. They pick out the verses that deal with what they consider morality. Escogen los versos que tratan con lo que ellos consideran moralidad They neglect the verses that have nothing to do with morality. y dejan de lado totalmente los versos que no tienen nada que ver con la moralidad. And then they talk about the Torah as if it is giving a moral system. Y hablan del Torah como si les estuviera dando un sistema moral. And that basically turns the Torah back into laws, moral laws. Y esto básicamente vuelve a convertir al Torah en leyes morales. And I've tried to make the case that that's not what the Torah is. Y he tratado de explicar el caso de que eso no es el Torah. Morality is important. La moralidad es importante. Morality is part of justice. La moralidad es parte de la justicia. Morality is part of order in society. La moralidad es parte del orden en la sociedad. And so we could say that if we're trying to be God's people, Así que podemos decir que si estamos tratando de ser el pueblo de Dios, of course we want to be moral. por supuesto que debemos tratar de ser morales. But the Torah is not a moral system. Pero el Torah no es un sistema moral. It's not an immoral system. No es un sistema inmoral. Just morality is not the question. Simplemente la moralidad no es el asunto que trata. And so we have to be very careful Así que tenemos que ser bien cuidadosos to try to develop our moral system de tratar de desarrollar nuestro sistema moral if we're basing it on Torah, si lo estamos basando en el Torah, because that's not what Torah is doing. porque eso no es lo que el Torah está haciendo. And we know it's not what Torah is doing Y sabemos que no es lo que el Torah está haciendo, because there's so much of Torah that has nothing to do with that. porque hay tanto del Torah que no tiene nada que ver con eso. An example that I've thought of lately, Un ejemplo en el cual he pensado últimamente,
Think about an ATM machine. Piensa en una máquina de esas donde mete la tarjeta, como ese cajero automático. It has a purpose, Tiene su propósito, has a function. tiene función. And you go to the ATM Y vas al cajero automático to get your money, para sacar tu dinero. not anybody's money, No el dinero de cualquiera, just your money. solo tu dinero. If you didn't know what an ATM machine was for, Si no supieras para qué es un cajero automático, you couldn't make something up. no podías inventar algo. I think it's a washing machine. Creo que es una máquina de lavadora de ropa. Won't work very well. No va a trabajar muy bien. You say, oh, I think it's a photo booth. Yo creo que es una de esas cabinas fotográficas. And you decided to try to use it as a photo booth. Y tratas de intentar hacerla funcionar como cabina fotográfica. How well would that work? ¿Cómo te funcionaría eso? It's not designed to be a photo booth. No está diseñada para ser una cabina fotográfica. But wait, you say, Pero espera, dices, it has a camera. tiene una cámara. So I could use it as a photo Así que booth. sí la puedo usar como cabina fotográfica. No, you can't. No puedes. It takes pictures, Toma fotos, but it's not going to give them to you. pero no te las va a dar a ti. Its job is to give you money. Su trabajo es darte dinero. But if you don't know how to use an ATM, Pero si no sabes cómo usar un cajero you automático, can't get your money. no puedes sacar tu dinero. You can't just go up and do any random thing you want to do No puedes ir a hacer cualquier cosa que te dé la gana and expect it to give you y money. esperar que te dé dinero. It doesn't work that No way. funciona de esa manera. You have to know what it is, Tienes que saber qué es, what it's designed to do, qué está diseñada para how hacer, it works, cómo what I funciona, expect to get from it, qué espero obtener de and ella how I can get it. y cómo puedo obtenerlo. We understand that about an ATM. Y entendemos esas cosas acerca de un cajero automático. How come we can't figure it out about the Bible? ¿Cómo es que no podemos entender eso de la Biblia? When you try to use the Bible to develop a moral system, Cuando tratas de usar la Biblia para obtener un sistema moral, it's like treating an ATM as a photo booth. es como tratar de usar un cajero automático como It's just not what it's designed to do. de fotos. No es para lo que está diseñado. If you try to use the Bible to resolve all your social controversies, Si intentas usar la Biblia para resolver todas tus controversias sociales, it's like using an ATM as a photo booth. es como tratar de usar un cajero automático como ese fotográfico. That's not what it's designed to do. No es para lo que está diseñado. And if you just go randomly grabbing whatever you want from the Bible to address your need, Y si vas agarrando así al azar cualquier cosa que te encuentres en la Biblia para satisfacer tu necesidad, it's like pressing random buttons on an ATM trying to get your money. es como para aplastarle botones al azar al cajero automático para sacarle dinero. It's not designed to do that. No está diseñado para hacer eso. But we do it all the time with the Bible, Pero lo hacemos todo el tiempo con la Biblia. even though I expect none of you do it with an ATM. Aunque no creo que nadie de ustedes lo haga con un cajero automático. Tried it once, didn't work. Ya lo intenté una vez y no funcionó. Do you understand what I'm saying? ¿Entiende lo que les estoy diciendo? And how important this ¿Y is? cuán importante es esto? So, we're dealing with these possible trajectories, and with each one, we're kind of cutting it off. Estamos tratando de lidiar con estas trayectorias y con cada una la estamos cortando. So here I am still telling you what you can't do Así que aquí sigo yo diciéndole lo que no pueden hacer with the Torah. con el Torah. So, what about the new covenant community? ¿Qué hay de la comunidad del nuevo pacto? So, let's start thinking about this. Empecemos a pensar en esto. So, we're not in Israel's covenant. Ya no estamos en el pacto de Israel. Not our covenant. No es nuestro pacto. Wasn't made with us. No fue hecho con nosotros. We're not under its obligations. No estamos bajo sus obligaciones. And so we're free from the Torah. Así que estamos libres del Torah. But we have a covenant. Pero tenemos un pacto. It's a new covenant. Es un nuevo pacto. And the New Testament talks about it in several places. Y el Nuevo Testamento habla de esto en varios lugares. So, what's the new covenant? Así que, ¿qué es el nuevo pacto? Well, like the old covenant, it's a relationship. Como el antiguo pacto, es una relación. Relationship between God and his chosen people. Relación entre Dios y su pueblo escogido. But now his chosen people is the church, Pero ahora su pueblo escogido es la iglesia, whereas before it was Israel. donde antes era Israel. And God expected his people Israel to have an ordered society. Y Dios esperaba que su pueblo, Israel, tuviera una sociedad ordenada.
Does God expect the church to have an ordered society? ¿Dios espera acaso que la iglesia tenga una sociedad ordenada? Well, it expects the church to operate in ordered ways. Bueno, si espera que la iglesia funcione en maneras ordenadas. And the epistles talk about how Christians ought to operate in society Y las epístolas hablan de cómo los cristianos deben de operar en la sociedad, as good citizens contributing to order. como buenos ciudadanos contribuyendo al orden. So we have the same interest, Así que tenemos los mismos intereses, contributing to order in the world. contribuir al orden en el mundo. The Old Testament defines that order by Torah. El Antiguo Testamento define ese orden por el Torah, But Torah doesn't help us define that order for the church. pero el Torah no nos permite definir ese orden para la iglesia. So what do we have that takes its place? Entonces, ¿qué tenemos que tomar su lugar? Well, in one sense, the epistles help us to try to understand what order should look like. Bueno, en cierto sentido, las epístolas nos ayudan a entender cómo es que se debe ver el orden, But that's not really their objective. pero no es realmente su objetivo. Again, we're back to ATMs as a camera booth. Una vez más, estamos volviendo a los cajeros automáticos como cámaras fotográficas. So we are in a covenant which does not have a Torah. Estamos en un pacto que no tiene un Torah. But remember, Jeremiah had talked about the new covenant in which the Torah would be in the heart. Pero recuerden que Jeremías hablaba de un nuevo pacto donde el Torah iba a estar en el corazón. So if the new covenant through Christ is the new Torah, Así que si el nuevo pacto en Cristo es el nuevo Torah, what is the Torah in our hearts? ¿cuál es el Torah en nuestros corazones? You think you know? ¿Creen que saben? What about Christ dwelling in ¿Qué us? tal Cristo habitando en nosotros? Christ is the ultimate Torah, Cristo es el Torah final, el máximo. and he indwells us. Y Él nos habita. And we have the guidance of the Spirit within Y us tenemos la guía del Espíritu Santo dentro de nosotros to try to understand how we can live as God's holy people. para tratar de entender cómo podemos vivir como el pueblo santo de Dios. The Spirit gives wisdom, El Espíritu da sabiduría, as the Torah gave wisdom. como el Torah dio sabiduría. And we live by wisdom. Y vivimos por sabiduría. We don't need to live by law. No necesitamos vivir por ley. Even Torah was not set up to be that. Y aún el Torah no estaba diseñado para hacer eso. So as the new covenant community, Así que como la nueva comunidad del pacto, we have an identity given by God. tenemos una identidad dada por Dios. We are in Christ. Estamos en Cristo. We have a temple in which God dwells. Tenemos un templo donde Dios habita And it is us. y somos nosotros. So we have relationship and presence. Así que tenemos relación y presencia. We have wisdom and order. Tenemos sabiduría y orden. And we are to live as God's holy people. Y debemos vivir como el pueblo santo de Dios. And that cannot be reduced to a list. Y eso no puede ser reducido a una lista. It cannot be captured in laws. No puede ser captado en leyes. Rather, we have to seek wisdom Más bien tenemos que buscar sabiduría to live in a way that will bring honor to God's reputation, para vivir de una manera que traiga honor a la reputación de Dios, that will bring honor to the name of que Christ. traiga honor al nombre de Cristo. You can't make a list. No puedes hacer una lista. So we are the new covenant community. Así que somos la comunidad del nuevo pacto. We are without Torah, Así, porque sin el Torah, but we are not without wisdom. pero no estamos sin sabiduría. It's just we are guided by wisdom that comes through different means. Solamente que estamos guiados por sabiduría que viene a través de diferentes medios. And that doesn't help us all agree on every situation. Y eso no ayuda a que todos estemos de acuerdo en todas las situaciones. But when we have disagreements, Pero cuando tenemos desacuerdos, we're not supposed to dig up Bible verses to throw each other. no se supone que vamos a agarrar a desenterrar versos de la Biblia para aventarnos con ellos. We are supposed to be people of love and Se grace, supone que hemos de ser gente de amor y de gracia, tolerating differences of opinion tolerando diferencias de opinión and loving each other regardless, y amándonos unos a los otros sin importar eso. trying to be wise as we understand how we can best serve God.
tratando de ser sabios para entender cómo podemos servir a Dios mejor. To try to re-express the idea that we are free from the law. Tratar de reexpresar la idea que somos libres de la ley. What if we said ¿Qué tal si dijéramos, we are free from the list? somos libres de la lista? We don't live by a list. No vivimos con una lista. We live in the Spirit, Vivimos en el Espíritu and we look to the wisdom that He gives us. y vemos la sabiduría que Él nos da. So let's try to sort things out. Así que tratemos de entender las cosas. We do value morality and integrity, Valoramos la moralidad y la integridad. and I would suggest that they need to be shaped by a combination of 5 factors. Y yo sugeriría que se les tiene que dar forma por una combinación de 5 factores. And again, this is in contrast to grabbing a Bible verse, especially from the Torah. Y una vez más, esto es en contraste a agarrar un verso de la Biblia, especialmente del Torah. First of all, Primero que nada, community standards. estándares de la comunidad. We don't want the people around us, unbelievers, No queremos que la gente alrededor de nosotros, no creyentes, to look at the church que vean a la iglesia with sort of a shake of the head. y que medio se ponen la cabeza diciendo, Those people are crazy. esas gentes están locas. And I'm not talking about the beliefs that we have. Y no estoy hablando de las creencias que tengamos, I'm talking about the way that we act. estoy hablando acerca de la manera que actuamos. The church should be attractive to the people around, La iglesia debe ser atractiva a la gente alrededor. not because they compromise their convictions, No porque tengan en entredicho sus convicciones, but because of the kind of people we are. sino por el tipo de persona que seamos. That's what Paul means when he says, I become all things to all people. Es lo que Pablo quería decir cuando decía yo me convierto en todas las cosas para toda la gente. He's not a moral chameleon. No es un camaleón moral. He's just trying to say, I have a responsibility to live in a way that would be attractive to people around me. Simplemente dice, tengo una responsabilidad de vivir de una manera que sea atractiva para las personas alrededor de mí. The people around you don't always desire to have faith. La gente alrededor de mí no siempre desea tener fe, But they desire to have order. pero desean tener orden. And how do they view us in that regard? ¿Y cómo nos ven a nosotros en ese aspecto? So community standards should be one of the things we look at. Así que los estándares de la comunidad debería ser una de las cosas que tenemos que poner atención o ver. But as I said, that's the low bar. Pero como dije, ese es el nivel bajo, No, that's just the beginning. es solo el principio. Secondly, we've got a conscience. Segundo, tenemos una conciencia. God's given us a mind Dios nos ha dado una mente, so we can process information. así que podemos procesar información, We can process wisdom. podemos procesar la sabiduría, We can think in ways that have integrity. podemos pensar en maneras que tienen integridad. Yes, we are fallen. Sí, somos caídos. And that means that often our logic is flawed. Eso significa que a menudo nuestra lógica está dañada. But that doesn't mean we're beyond being able to think in godly ways, Pero eso no quiere decir que estamos más allá de poder pensar en maneras de acuerdo a Dios. though we may need the Spirit's help to do so, Pero podemos necesitar la ayuda del Espíritu para hacerlo de esa manera, para hacer and eso. the help of others around us. Y la ayuda de otros alrededor de nosotros. Again, the importance of community. Una vez más, la importancia de la comunidad. So we look at the community standards. Así que vemos los estándares de la comunidad. We check our conscience. Revisamos nuestra conciencia. And then we seek a sense of biblical wisdom. Y luego buscamos un sentido de sabiduría bíblica. If the Torah is for wisdom, we can look there to see what it looks like. Si el Torah es para sabiduría, podemos voltear ahí a ver cómo se ve. We can look at Proverbs or the New Testament passages like the Sermon on the Mount or the Podemos- fruit of the Spirit. Podemos ver proverbios o pasajes del Nuevo Testamento, el Sermón del Monte o el fruto del Espíritu. These are not lists of laws. Estos no son listas de leyes, They are God's wisdom. son sabiduría de Dios.
that we have to try to understand as best we can. que debemos tratar de entender tan bien como podamos. So we want to be informed by the Bible, Así que queremos ser informados por la Biblia, recognizing that the Bible is not going to give us the closer. reconociendo que la Biblia no nos va a dar el punto final. The Bible says it, and I believe it, and there it is. La Biblia lo dice, yo lo creo y ahí está. It's rarely that clear Amén. Casi nunca es así de claro, because we're trying to use the ATM as a photo booth. porque estamos tratando de usar el cajero automático como si fuera una cabina fotográfica. Number 4. Número 4. Remember, this is what we're all about. Recuerden que esto es de lo que se trata que seamos. We want to please and honor God. Queremos agradar y honrar a Dios. One of the things that we know about the Pharisees Una de las cosas que sabemos de los fariseos is that as they set up their legalistic system, es que mientras ellos estaban haciendo su sistema legal, they were very clever. eran muy sabios, astutos. And many of the laws that they established for the people Y muchas de las leyes que ellos establecían para el pueblo had loopholes that they could sneak through. tenían puntos que ellos podrían escaparse por esos puntos de So they salida. can say, yes, I'm honoring my father and my mother, Sí, podían decir, sí, estoy honrando a mi padre y a mi madre, when they're in effect neglecting them. cuando de hecho estaban olvidándolos. They're keeping the letter of the law, Estaban guardando la letra de la violating the ley, spirit of the law. violando el espíritu de la ley. Jesus himself saw this in them. Jesús él mismo vio esto en ellos. They weren't working on the principle of what pleases God. No estaban trabajando en el principio de lo que agrada a Dios. They were working on the principle of what benefits them. Estaban trabajando en el principio de que qué les beneficia a ellos. This is our human nature. Esta es nuestra naturaleza humana. It's what we do. Es lo que And hacemos. we're really good at it. Y realmente somos muy buenos haciéndolo. Everything spins toward us. Todo toma un giro hacia nosotros. And it can't be that way. Y no puede ser de esa manera. We're trying to understand what pleases and honors God. Estamos tratando de entender qué agrada y honra a Dios. Some people might say, well, the compassion toward immigrants would honor God, Bueno, alguien podría decir, la compasión hacia los inmigrantes honra a Dios, but it would violate this law or that biblical passage. pero violaría esta ley o este pasaje bíblico. Let's think. Pensemos, How do we develop policies ¿cómo desarrollamos políticas that we believe the Lord would be pleased with? que creeríamos que el Señor está satisfecho con ellas? Not just that would happen to fit with what we think are his rules, No solamente que pensemos nosotros que casan con lo que creemos que son las reglas. Our job as God's people Nuestro trabajo como pueblo de Dios is to honor him in everything that we do. es honrarle a Él en todo lo que hagamos. And that means we seek his wisdom Eso quiere decir que buscamos su sabiduría to gain his favor. para ganar su favor. Or maybe we should say his pleasure, O quizá pudiéramos decir su placer. because I don't want to talk about favor that has benefits. Porque no quiero hablar de favor como algo que tiene beneficios. Think about seeing God smile. Piensen en ver la sonrisa de Dios. Wouldn't that be wonderful? ¿No sería maravilloso eso? To think that he's looking down on you Pensar que está volteando a verte él a ti, and how you're thinking and what you're en doing, cómo estás pensando y qué estás haciendo, how you're living, how you're interacting with other cómo people. estás viviendo, cómo interactúas con otra gente, And he breaks into a big smile. y le brota una gran sonrisa. Yes. Sí, See, that's what we're after. eso es lo que buscamos. Number 5, Número 5. the wisdom of the body of Christ. La sabiduría del cuerpo de Cristo. We started with the community outside the body of Christ, number 1. Empezamos con la comunidad de afuera del cuerpo de Cristo. Then we went Número to 1. ourselves, our conscience. Luego fuimos a nosotros mismos, a nuestra conciencia. Then we went to the Bible for No. its wisdom. Luego fuimos a la Biblia por su sabiduría. Then we looked heavenward to think of what would please him. Y luego volteamos hacia el cielo para ver qué le satisfacía. And now we're looking at the interaction of saying, God help us. Y ahora estamos volteando a ver la interacción de decir, Dios, ayúdanos. God help us. Dios, ayúdanos. Oftentimes, the wisdom of God comes in the wisdom of
the leaders of God's people. A menudo la sabiduría de Dios viene en la sabiduría de los líderes del pueblo de Dios. Leaders can go wrong, of course. Los líderes se pueden equivocar, claro. That's why it's important for them to all work together. Por eso es que es importante que todos trabajen juntos. Any given church's pastor might make mistakes. Cualquier pastor de cualquier iglesia dada puede cometer errores. He or she might be flawed. Él o ella podía tener una equivocación, una falla. That's why it's a better way forward to have pastors working together as a community. Por eso es que es bueno que tengamos pastores trabajando juntos como comunidad. There's wisdom in community. Hay sabiduría en la comunidad. And too often, I know in the United States, Y a menudo yo sé que en Estados Unidos Christians are so interested in their individualism. los cristianos están tan enfocados en su individualismo It becomes all about me. y que se convierte todo acerca de mí. What's best for me? Lo que es mejor para mí, What will advance que me? iba a avanzarme a mí, What will bring about my flourishing? que iba a traer mi florecimiento. That's not the way it's supposed to be. Así no es como se supone debe ser. The community of God's people. La comunidad del pueblo de Dios. So we have these 5 factors that I'm suggesting Así que tenemos estos 5 factores que estoy sugiriendo, by which we can work toward formulating our understanding of morality. por lo que podemos empezar a trabajar hacia el entendimiento de formar una moralidad, formular. They can help us reflect God's reputation to the world around us. Nos pueden ayudar a reflejar la reputación de Dios al mundo alrededor de nosotros. They can help us start addressing some of those very difficult issues that divide us. Nos puede ayudar a empezar a dirigirnos hacia esos asuntos tan difíciles que nos dividen. You can see that Torah has a position in this. Puedes ver que el Torah tiene una posición en esto. It's there in number 3. Está ahí en el número 3. But Torah doesn't dominate this. Pero el Torah no domina esto. And it's not really what Torah is doing. Y no es realmente lo que el Torah está haciendo. So we have to use it wisely. Así que tenemos que usarlo sabiamente. So all of these should be used. Así que todos estos All deberían 5. ser usados, los 5. All 5 should be used, but Los none of 5 them, debían ser usados, pero ninguno can stand alone. puede estar por sí mismo. We need them all. Los necesitamos todos. None of these provide absolute certainty. Ninguno de estos provee de una absoluta certeza. None of them by themselves give a complete list. Ninguno de esos por sí mismo da una lista completa. So again, we have to have a strategy that is multifaceted, Una vez más, tenemos que tener una estrategia que sea multifacética, because it's not an easy thing to be God's people in this world. porque no es una cosa fácil ser el pueblo de Dios en este mundo. If we're going to pursue wisdom, Si hemos de seguir la sabiduría, what do we have to do? ¿qué tenemos que hacer? Is abandon the list. Es abandonar la lista. It's hard. Es difícil. Most of us were raised differently than that. La mayoría de nosotros fuimos criados diferente a esto. But to stop thinking about a list, Pero dejar de pensar en una lista of laws, a list of rules, de reglas, una lista de leyes, a list of proofs. una lista de pruebas. Abandon the list. Abandona la lista. Embrace wisdom. Recibe la sabiduría. And you might say, but I feel that still leaves me uncertain. Pero podría decir, pero siento que eso aún me deja sin certeza. Good. Bueno, qué bueno. Of course. Claro, These are big issues. son asuntos grandes. We're not supposed to solve them ourselves. No se supone que debamos resolverlos nosotros mismos. When the early Christians developed the theology of the Trinity,
Cuando los primeros cristianos desarrollaron la teología de la Trinidad and developed their understanding of the nature of Christ, y desarrollaron su entendimiento de la naturaleza de Cristo, it took them centuries, les llevó siglos, siglos on that very important issue. en ese asunto tan importante. And we have benefited from their wisdom. Y nos hemos beneficiado de su sabiduría, We've benefited from their effort. nos hemos beneficiado de su esfuerzo, We've even benefited from their controversies and disagreements. aún nos hemos beneficiado de sus controversias y desacuerdos. Answers are not always easy. Las respuestas no siempre son fáciles. We have to seek wisdom with patience. Tenemos que buscar la sabiduría con paciencia. In the age of movies and TV, En la época de películas y televisión, we've been trained to expect every resolution to come about within an hour. hemos aprendido a esperar que la respuesta venga en más o menos una hora. Life isn't like that. La vida no es así. So let's give it time. Así que démosle tiempo, Let's work at it. trabajemos en ello. Issues like immigration aren't going to go away. Los asuntos como la inmigración no van a irse. And we can't just leave it alone and do Y nothing. no simplemente podemos dejarlo solo y hacer nada al respecto. But it's not easy to come up with answers. Pero no es fácil llegar a tener respuestas. God's people need to work as a community El pueblo de Dios necesita trabajar como to comunidad try to sort these things out. para tratar de sortear o de resolver estas cosas. So, two summary statements. Dos declaraciones de resumen. The first one we've seen already. La primera ya la hemos visto. And why don't you just read that? El Torah ofrece a Israel sabiduría para guiarle en la forja de una identidad que se corresponda con el estatus sagrado que se le otorgó cuando fue designado pueblo de Dios. Okay? This pulls together all of the things that we've heard throughout this course. Esto junta todas las cosas que hemos escuchado durante este curso. It offers Israel Ofrece Israel wisdom, sabiduría, identity, identidad, holy status, estatus santo, people of God. pueblo de Dios. Okay? You recognize them now. Lo reconoces ahora. And I hope you're saying, oh, he's saying that again. Decimos, Oh, he's saying that again. ahora está diciendo eso otra vez. O sea, está repitiéndolo. Because that means you feel like you've already got it. Porque eso quiere decir que van a sentir que ya lo entendieron. Yes. Bien. Okay? Now, here's the next one, Ahora, esta es la que sigue, which we haven't done before. la que no hemos hecho todavía. This one's what Torah does for Israel. Esto es lo que el Torah hace para Israel. So, what does Torah offer us? Así que, ¿qué nos ofrece el Torah a nosotros? El Torah nos ofrece sabiduría para comprender el alcance y la amplitud de la santidad, para guiarnos en la forja de una identidad que se correlacione con el estatus santo que se nos ha dado como pueblo de Dios. You see some of those same words in there? ¿Ves algunas de las mismas palabras ahí? Okay, this is not Israel now, it's us. Ya no es Israel, somos nosotros. So, what does Torah offer us? Así que, ¿qué es lo que nos ofrece el Torah a nosotros? No surprise. No es sorprendente. Wisdom. Sabiduría, Holiness. santidad. But you see the scope and range. Pero una vez más, el enfoque y el rango That is, as we look at Torah, es que cuando vemos al Torah, helping Israel to understand how they can be God's holy people. ayudándole a Israel a entender cómo pueden ellos ser el pueblo santo de Dios. We may not be able to be God's holy people in all the same ways, Quizá no podamos ser el pueblo santo de Dios en todas las mismas maneras, but we can see all the areas that it affects pero podemos ver todas las áreas que afecta and get a sense that every aspect of our life and society y tener un sentido que todos los aspectos de nuestra vida en la sociedad needs to be filled with this holiness, necesitan ser llenos con esta santidad. not because we've won it or gained it, No porque lo querramos o porque lo hayamos ganado, but because it's the status and identity that God has given us. sino porque es el estatus y la identidad que Dios nos ha dado. And we want to live up to that. Y queremos vivir de acuerdo a eso. Show that we're
I almost said show that we deserve it, but we don't. Ya casi decía mostrar que lo merecemos, pero no. But show that we can be worthy of it, Sino mostrar que podemos ser dignos de ello, that we can respond to it, que podemos responder a ello, that we can be that kind of que people. podemos ser ese tipo de gente, de pueblo. We are holy because God said we are. Somos santos porque Dios dijo que éramos. We are justified because God said we are. Somos justificados porque Dios dijo que lo somos. Our sins are forgiven, not only because Christ died, but because God said that works. Nuestros pecados son perdonados no solamente porque Cristo murió, sino porque Dios dijo que eso funcionaba. We are who God says we are. Somos quien Dios dice que somos. Yet, Sin embargo, we are still flawed. seguimos siendo fallidos. So we have to aspire to live up, Así que tenemos que aspirar a vivir a la altura to that holy calling, a la altura de ese llamado santo, aspire to be God's people, aspirar a ser el pueblo de Dios, not just individually, no solo individualmente, but corporately. sino corporativamente. And to do that, we have to work Y together. para hacer eso tenemos que trabajar juntos. We can't be a million different cells doing our own thing. No podemos ser 1,000,000 de células diferentes haciendo nuestra propia cosa. We have to work as God's people Tenemos que trabajar como el pueblo de Dios, together, juntos, honoring His reputation, honrando su reputación. not just in our personal lives, No solo en nuestras vidas personales, but in our church lives. sino en nuestra vida de iglesia. We can see then that our responsibilities for wisdom Podemos ver entonces que nuestra responsabilidad de sabiduría don't just apply to knowing how to get to heaven. no solamente aplica a saber cómo llegar al cielo. It means even living as if there weren't any heaven. Que significa aún vivir como si no hubiera un cielo. Of course there is. Por supuesto que sí hay. But living as God's people now. Pero vivir como el pueblo de Dios hoy. We're not just people who have a ticket to heaven. No solamente somos gente que un pueblo que tenemos un boleto al cielo, We are people who share an identity with God. sino que somos un pueblo que comparte una identidad con Dios. Our faith is not about the future. Nuestra fe no es en el futuro. Our faith is about now. Nuestra fe es de ahorita. Our commitments are about now, Nuestros compromisos son de ahorita, today, hoy, tomorrow, mañana, day after day, día tras día, seeking wisdom to be God's people. buscando sabiduría para ser el pueblo de Dios. That's what Torah was all for. Para eso, de eso se trata el Torah. And as we read Torah, Y mientras leemos el Torah, we can observe podemos observar and appreciate y apreciar and benefit y from the beneficiarnos height and depth and width de la altura y lo ancho y lo profundo of God's desire for His people del deseo de Dios por su pueblo, to be wise in every de aspect que of sea life. sabio en todo aspecto de la vida. It's not law. No es ley, It's not legislation. no es legislación, They're not no commandments. son mandamientos. Abandon the list. Abandona la lista, Embrace wisdom. recibe, abraza la sabiduría. Let's pray. Oremos. Lord, the task is huge, Señor, la tarea es enorme and we feel so incapable. y nos sentimos tan incapaces. We want to be your people, Queremos ser tu pueblo, but it's so easy to go our own way. pero es tan fácil seguir nuestro propio camino. We want to read your word well, Queremos leer tu palabra bien, but it's so challenging. pero es un reto tan fuerte. We want you to be honored in everything that we do, Queremos que seas honrado en todo lo que hacemos, but the world turns our heads, pero el mundo voltea nuestras it drags cabezas us away. y nos arrastra y nos aleja. Help us to know what we're about, Ayúdanos de saber de qué se trata que seamos, to know what the Bible is and to use it well. de saber qué es la Biblia y de usarla bien.
to understand the spirit within us that makes us new, para entender el espíritu dentro de nosotros que nos hace nuevos, to recognize that our responsibility to you is day by day. de reconocer que nuestra responsabilidad a ti es día tras día. Help us to know how to be your people. Ayúdanos a saber cómo ser tu pueblo. We pray for wisdom. Oramos por sabiduría. In Jesus' powerful name. En el poderoso nombre de Jesús. Amen. Amén. Thank you. Gracias.